relaciones de acumulación acelerada construidas sobre el racismo, el patriarcado y la negación del otro y la otra, o relaciones que permitan la reproducción de la vida construidas sobre la autonomía, lo comunitario y el cuidado. Propuestas de vida que nacen desde el trabajo cotidiano, propuestas de movilización y resistencia que han podido frenar en tantas ocasiones las políticas extractivas y de despojo en el territorio. Este es un fragmento de Más allá del colonialismo verde, justicia global y geopolítica de las transiciones ecosociales, y esta es la introducción del Pacto Ecosocial e Intercultural del Sur. Ojos del Bosque, un podcast para hablar del ocaso de nuestros tiempos. La naturaleza nos observa. Cada una de nuestras acciones tiene impacto sobre el sistema Tierra. Por eso nace este espacio, para mostrar lo que la naturaleza ve a través de los ojos del bosque. Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Ojos del Bosque, en el ocaso de los tiempos, el podcast del fin del mundo, como nos dicen por ahí. Mi nombre es Juliana Barberi Sí, hágale. Sí, y mi nombre es Juan Camilo Jaramillo. Y el día de hoy tenemos un tema muy interesante con un invitado súper especial, al que le agradecemos mucho de antemano por haber asistido a nuestro podcast, y que este tema, pues a pesar de que ya lo hemos tratado por los lados y hablando más de las consecuencias, el día de hoy vamos a entender qué es eso del petróleo, qué pasa con el petróleo, cuáles son los impactos y todo lo que nos puede decir Andrés Gómez, que además es ingeniero de petróleos, y pues tiene mucho para contarnos el día de hoy. Andrés, muchísimas gracias por aceptar venir al programa. Bienvenido. Muchas gracias, Juli. Muchas gracias, Juan Camilo. Estoy aquí muy contento de compartir este rato con ustedes. Bueno, Andrés tiene un perfil muy extenso que yo no voy a leer. Eso pues es que me mandó un perfil y eso era yo leía y le daba read more y seguía el perfil. Pero Andrés en general es ingeniero de petróleos, tiene una maestría por allá en una universidad de Nueva Zelanda cuéntanos usted, Andrés, un poquito más. Sobre ingeniería geotérmica en Nueva Zelanda, que es buscar utilizar la energía que está en el subsuelo asociada a volcanismos recientes para generar electricidad, y finalmente pues a lo que podría hacer un resumen es que me he dedicado a todo este, digamos, dilema de la energía y la vida. Qué importante eso que estás diciendo, porque por lo menos la vida, bueno, toda la vida, pero por lo menos una energía distinta para la vida que llevamos los seres humanos. Y sobre todo, Juli, reflexionar sobre nuestras relaciones con la energía. Yo creo que eso es más importante porque estamos ¿cómo es? Estamos en el podcast del fin del mundo, y precisamente este fin, como lo conocemos, está relacionado con la manera en la que tenemos este camino con la energía, y cómo visibilizarlo es una cuestión fundamental para tratar de emprender un camino de solución. Andrés, y algo muy interesante es que pues vos, después de ser ingeniero de petróleos, trabajaste en Ecopetrol, en otras compañías haciendo extracción de petróleo. Ahora estás en una organización que busca un tratado para disminuir el uso de combustibles fósiles. ¿Cómo fue para vos? Pues que enseguida hablamos un poco más de la organización, pero ¿cómo fue ese paso? ¿Por qué se dio? Yo creo que desde el principio era lo que pensaba. Obviamente uno cuando está de 16 años no tiene idea qué se pone a estudiar. Finalmente terminé allí. Era un tema interesante, el tema de la energía en general, pero desde el principio era algo que me chocaba y con el que tuve pues muchos problemas, y
y que finalmente me terminé graduando, pero con una perspectiva pues bastante distinta. Tomé muchos cursos de otras cosas, desde meteorologías hasta ecologías, hasta ornitología, materias de artes, de muchas cosas. Que tenés una maestría en artes también. Bueno, pero sí, claro. Y entonces en creación literaria. Y entonces allí todo esto, pues lo que me apuntaba era como un camino distinto. De todas maneras, posteriormente y después de llegar de Nueva Zelanda a hacer aquel diplomado, también se tenía uno que enfrentar a las condiciones materiales y a cómo tratar de solucionar una situación económica, y esto terminó sucediendo primero con el trabajo, mi primer trabajo, que fue con la organización que digamos me marcó en términos de estos temas, que es en SAT Agua Viva. Y fue un tiempo muy corto que pasé allí, porque me tocó, pues, porque como organización que se dedica a estos temas, obviamente el salario era complicadísimo. Entonces allí participé en una convocatoria con Ecopetrol con 1.000 personas y un montón de entrevistas, hasta que de un día para otro, sin tenerlo muy claro, resulté trabajando en Ecopetrol. ¿Y qué hacías en Ecopetrol antes exactamente? ¿Era prospección o qué era? La cuestión absolutamente directa, que era perforar pozos para sacar petróleo. Entonces era todo digamos, es una experiencia vital, Juan Camilo, que es muy particular en el mundo, pues sí. como que nos relacionamos en todos los niveles y de todas las maneras con el petróleo, con los hidrocarburos, pero la experiencia vital de extraerlo, de estar en los territorios donde esto se hace, sí, es bastante impactante, pues, claro. y es algo que está en mi memoria, que lo hice y que finalmente, pues, es este trabajo que incluso hoy se sigue haciendo. Para que aún podamos hablar de estos temas, seguimos siendo absolutamente dependientes, incluso en el ambientalismo, incluso en las organizaciones que luchamos para que se dejen los fósiles, y estamos ahí en esas contradicciones que son tremendas. Entonces trabajaste en Ecopetrol extrayendo petróleo como tal. ¿Cuánto estuviste allá? 7 años. Estuve entre varias empresas, entre Ecopetrol, una empresa gringa y dos empresas gringas, una aquí y otra en México. Estuve 7 años. ¿Y qué trayectoria te llevó a estar en una organización ahora que se dedica precisamente a desmontar el negocio del petróleo, o por lo menos a promover el desmonte? Desde el principio eso estaba en mis inquietudes, sí. y entendía muy bien que la magnitud de los impactos necesitaban un abordaje distinto, y ese abordaje necesariamente pasaba por salir de allí. Pues eso podría uno decir que le va quedando más claro con el paso del tiempo, pero incluso el camino hacia la energía geotérmica, hacia estudiar ingeniería geotérmica, era también algo de tratar de salir de los fósiles. Hoy digamos que la perspectiva es mucho más clara, y llega la ruptura, pues, de entender como en detalle precisamente las crisis que convergen, la policrisis y todo esto, y entender que el tema de la energía está en medio de toda la situación principal, sí. Andrés, contándonos un poquito, pues, a la gente que no conoce muy bien cómo se maneja el petróleo, cómo se extrae eso, cómo se extrae. ¿Se extrae de la misma manera siempre o hay diferentes métodos de extracción? Fundamentalmente, Juli, se trata de perforar pozos, de hacer huecos que están a diferentes profundidades, unos mucho más cerca que otros, y que se comuniquen con superficie para poder tener el petróleo aquí y para poder transformarlo. Como creo que esto es importante decirlo, como todo tipo de depósito mineral, siempre accedemos primero a los bienes comunes, los llamo, que son más fáciles de extraer. Entonces tenemos en la historia, pues, utilización del petróleo fundamentalmente en culturas chinas de hace miles de años. En mismo Colombia, alrededor de Barranca Bermeja, los indígenas yariguíes utilizaban el petróleo para impermeabilización de sus botes. Siempre ha habido un flujo de gas y de petróleo a la superficie que ha sido aprovechado. Y precisamente estos lugares fueron a los que primero se accedió. Claro. Se extrae petróleo desde 1886,
y precisamente con unas tecnologías bastante primitivas, casi de perforación con percusión, casi dándole palo al suelo, Sí. se lograba hacer que el petróleo fluyera. A medida que digamos, agotamos esos reservorios que tenían una mayor facilidad, una mayor accesibilidad, empezamos a avanzar en unos que estaban o más profundos o en más complejidades o en más condiciones más difíciles, hasta llegar, pues, haciendo el cuento muy corto hoy, a un avance en la frontera extractiva que nos lleva a cosas como el fracking, el fracturamiento hidráulico multietapa con pozo horizontal en lutitas, en unos yacimientos especiales de roca madre, o las arenas bituminosas de Canadá, que son otro asunto, de yacimientos no convencionales se llaman esto. Sí. Entonces pasamos de lo más fácil, del acceso más fácil, y lo que generaba un mayor superávit energético. Es muy importante también pensar en esto, la tasa de retorno energético, cuánta energía invertíamos nosotros para obtener ese petróleo. En el principio era casi una relación de 1 a 100, incluso sobrepasaba esto, y hoy estamos en las arenas bituminosas, por ejemplo, que invertimos una unidad y obtenemos 0.5 unidades de energía, o cuando sea que las cosas ni siquiera funcionan. Básicamente se ha vuelto más difícil y más costoso sacarlo. Costoso en términos económicos y en términos energéticos, y ahí también está otra parte importante de la relación con la crisis. Claro, entonces son básicamente los pozos superficiales, ya los pozos más profundos, las arenas, los tar sands que llaman en Canadá, que es muy prominente este negocio. Y parece que es muy abundante el petróleo. Pero muy abundante, pero difícil de sacar. Y destructivo. Muy destructivo. Tal vez el más destructivo. Más que de el todo. fracking. Es probable. Es probable que sí, es similar, pero son absolutamente distintos, porque las arenas bituminosas, los tar sands, se aproximan más a la minería. Ya, porque básicamente hay que sacar y después extraerlo después de las arenas mismas, separarlo. Casi que separarlo, hervir, poner a hervir con el agua del norte del mundo un montón de arena para sacar una cosita de nada de petróleo. Entonces hablabas de que el poder, la humanidad ha estado usando petróleo de otras maneras, inclusive medicinal. Estábamos leyendo el otro día que lo usaban para curarse heridas y cosas así, pero el poder energético solamente se descubrió cuando se destiló la gasolina como tal, para poder en 1800 algo. Inicialmente incluso Juan Camilo estuvo más relacionado con otra, seguramente lo habrán visto por ahí, con el reemplazo de los aceites que se utilizaban para la iluminación pública. Esos aceites eran de ballena. De ballena. Y fueron reemplazados. Ese fue el primer uso del petróleo. Ya después, a partir de la tecnología química, pues los procesos que se lograron tener, llegamos a la condición, pues, de las cantidades de compuestos que se obtienen a partir del petróleo. Ojos del Bosque, un encuentro ineludible con la realidad planetaria. Andrés, la razón por la que la humanidad usa el petróleo es obvia. Es porque es abundante o ha sido abundante y porque ha sido barato. Es un tipo de energía y que además provee mucha energía por unidad de peso. O sea que básicamente ese poder energético es el que nos volvió literalmente adictos al petróleo. Y eso entonces ocurrió. Me imagino que no sería simplemente el reemplazo del aceite de ballena, sino que fue los automóviles los que empezaron a exigir un combustible que quemara muy bien y muy fácil y que fuera barato, o hubo algún otro tipo de evento humano que nos precipitó a este abismo. Eso fue el camino, Juan Camilo, de pronto este inicio con la iluminación en las ciudades, pero muy pronto la química misma, el encontrar, el entender la gran variedad de productos que se podrían destilar de allí, fue la que nos fue llevando a, digamos, por el camino. Claro que el automóvil es fundamental en todo lo que fue este desarrollo,
Y yo creo que también tendríamos que ubicar un momento en la posguerra. Digamos, si uno contara la historia de nuestra especie en términos energéticos, claramente tendría que poner varios lugares importantes. Uno sería el descubrimiento del fuego, todo lo que esto significó para empezar a incorporar, digamos, otras plantas, incluso animales en las dietas. Sí. Luego la revolución industrial, alrededor de 1850 tenemos otro punto de inflexión, y el siguiente punto de inflexión sería alrededor de 1950 en la posguerra, que lo podríamos llamar la gran aceleración, y es el punto en el que extremadamente comenzamos a utilizar el petróleo, sí, sobre todas las cosas, y se vuelven estas economías pues así de dependientes, sobre todo en los flujos, porque el petróleo está sobre todo, bueno, no sobre todo, sí, incluyendo también en la vía en la que se generan estos flujos de una economía globalizada. Claro, sí, nosotros hablamos mucho del año de la gran aceleración, 1950, justo después de la Segunda Guerra Mundial, y cómo todo literalmente se aceleró. Entonces, nada, pues lo importante, digamos, es que el problema principal es que, o no el problema, sino lo que nos precipitó es que es un combustible, es una energía fácil de obtener, o lo había sido hasta hace poco, y provee mucha energía por unidad de peso. Absolutamente, Juan Camilo, esa es y no nos vamos a encontrar con nada similar. Ya. Eso nos llevará a un diálogo posterior, y sirve absolutamente para todo. Para todo, es que está en todo está en todo. Es increíble, ¿no? Hay algo en lo que aquí todo lo que nos rodea tiene que ver con petróleo. Todo. La mayor parte de nuestras moléculas hoy dejaron de ser, digamos, a través del alimento, construidas a partir de energía solar, por estar a partir de hidrocarburos, que también son energía solar, pero de millones de años, en la que hoy los fertilizantes, claro, son los que dominan la mayoría de las dietas. Vienen de petróleo. Lo mismo la ropa con la que nos vestimos, el plástico, todo absolutamente. O sea, ¿es justo decir que somos adictos al petróleo? Como sociedad, creo que sí, y como civilización sí, pero también al mismo tiempo tendríamos que señalar que en el momento en el que estamos hablando también hay una parte de nuestros contemporáneos que tienen unas sociedades que tienen unas relaciones con la energía completamente distintas. Sí. Normalmente, cuando hablamos de esto, siempre se nos impone tratar de mirar al futuro, pero no miramos al lado, cuando hay sociedades que precisamente nos hablan de estas otras maneras de percibir el mundo, con una relación con la energía mucho más discreta. Muy interesante, Juli. ¿Qué opinión tienes tú de todo este? Nosotros somos bastante conscientes de que la adicción al petróleo nos va a llevar al abismo. Y yo tengo que decir, por lo menos desde mi punto de vista, no soy muy optimista de que vamos a poder hacer una transición rápida. En estos días oíamos un podcast en Population Balance, donde un científico cuyo nombre no recuerdo hablaba precisamente de las transiciones. Yo te lo mandé del francés. Václav... No, ese es canadiense. ¿Cuál? No, era otro señor que hablaba de que las transiciones, por ejemplo, se obtenía madera, se obtenía energía de la madera. Entonces tal vez sí oíste, dijiste que... y él decía que finalmente se hizo una transición a otra energía, pero la madera no se dejó de usar, que de hecho este es el momento en la historia de la humanidad que más madera se usa. Porque hay muchos combustibles fósiles y son muy baratos, y por eso permiten que la madera pueda ser cortada de manera más barata. La energía del petróleo permitió que se extrayera más madera para otras razones. Entonces, ¿qué riesgo hay de que las nuevas transiciones se vayan por el mismo lado? Total y absoluto, ese riesgo es inminente y está en todo. Hay un primer gran problema, y es el que dijiste, Juan Camilo, la cantidad de energía por unidad de masa. Nunca vamos a tener un energético igual en la Tierra. Entonces, digamos que las transiciones siempre han sido de sumar energía. Siempre estamos hablando de... Hoy la primera gran transformación, lo que decíamos ahora, estaba alrededor de la biomasa, cómo se empezó a quemar biomasa. Pero hoy, después de que conocemos las renovables, de que conocemos la nuclear, de que conocemos todo lo que conocemos, la biomasa se sigue utilizando, y ha sido una superposición de vectores energéticos los que terminan constituyendo la matriz energética de hoy. Andrés, pero pues como que contemos un poco
¿cómo surgen las otras formas de energía? Pues obviamente deben ser paralelamente, pero ¿por qué, por ejemplo, no se han implementado a gran escala? Porque hay tanto, porque uno se preguntaría, pero bueno, si se sabe que están bien, ¿por qué no están más implementadas? ¿Cuáles son? ¿Cuáles tienen mayores perspectivas como de tomar importancia en nuestro sistema? Julia, y digamos que como mencionaba ahora, siempre hay una superposición de energías y pues este es un dato que seguramente conocen, pero se lo repito, y es como a pesar de la instalación masiva de renovables, básicamente eólica y solar en los últimos 15 años, no ha habido un reemplazo de los combustibles fósiles. Cuando estamos hablando de eso, nos estamos metiendo en la raíz del problema. Sí. Entonces hoy tenemos un mayor consumo energético en el mundo, una mayor oferta eléctrica, porque es la matriz eléctrica la que está afectando las renovables, pero esa electricidad no está cambiando, no está reemplazando las fósiles. Tenemos alrededor de unas cifras parecidas. Estamos en 80% de fósiles con un 20% de renovables, en las que estamos incluyendo la hidroelectricidad. Entonces allí estamos viendo que como tendencia y siempre atada a un sistema económico, hoy tenemos una mayor oferta eléctrica que se manifiesta en el montón de aparatos que nos rodean. Sí. Ya las pantallas son más grandes, ya los celulares tienen más baterías, ya tenemos que power banks, que no sé qué montón de cosas, y todo esto implica que consumir carros eléctricos y demás, que estamos consumiendo electricidad pero que no estamos reemplazando fósiles. Entonces allí hay un elemento que es clave en esta discusión. Claro. Entonces, ¿cómo pensaríamos en claramente reemplazar a los fósiles? Allí tenemos un problema mayúsculo, y entonces yo me aparto en este punto de las soluciones tecnológicas, y entonces hablaría de algo distinto, y hablaríamos de las transiciones en plural, y cómo fundamentalmente se trata de un proyecto cultural y no tecnológico. Sí. Y es como entonces, por eso desde el principio les decía que me parece fundamental que visibilicemos nuestras relaciones con la energía, porque es la única manera en la que podemos pensar cómo en diferentes escalas, en diferentes momentos, tenemos unas sociedades mucho más austeras, y tienen que ser austeras en unos lugares y en otros no. Nos ponen en un lugar mucho más complejo que la, digamos, idea, entre comillas, inocente de que vamos a reemplazar los fósiles por las renovables, porque eso no es físicamente posible. No es posible, eso es lo que nosotros también pensamos, y ahí es donde, digamos, que podríamos autodenominarnos pesimistas o no tan optimistas que digamos, porque muchas personas piensan que la solución está a la vuelta de la esquina, no es sino reemplazar con solar y con eólico o cualquier otro renovable lo que hacemos con el petróleo, pero eso no es posible. La solución está a la vuelta de la esquina, cuando realmente lo que está a la vuelta de la esquina es el abismo. Estamos más cerca cada vez, porque estamos requiriendo mucha más energía colectiva e individualmente, más aparatos, como acabas de decir exactamente. Entonces la gente es muy optimista y se llenan la boca diciendo el mundo va en una buena dirección, pero tanto la profe Juliana como yo pensamos que no pareciera que eso estuviera sucediendo. Yo creería que no está sucediendo, y el optimismo tecnológico es precisamente un instrumento del mismo sistema económico para postergar las acciones directas que tenemos que hacer. Entonces, hoy nos hablan de captura de carbono, entonces sí, que lo que tenemos que hacer es que vamos a tener unas máquinas fantásticas en los siguientes 20 años que se van a chupar el dióxido de carbono de la atmósfera y lo van a enterrar, cuando esas cosas no funcionan. Solo funcionan los modelos de algunos científicos que tienen unas relaciones directas con la industria fósil, y no hacemos lo que tenemos que hacer. Lo que tenemos que hacer es claro y sencillo: dejar la mayor parte de los combustibles fósiles enterrados bajo tierra. Bajo tierra, eso exactamente. El discurso eufórico de la tecnología, lo llamamos nosotros. Y es exactamente eso, es la gente pensando en atrapar CO2 en vez de no poner CO2 en la atmósfera. Es una lógica muy humana, además, ¿no? Andrés, si vos te sabes esta historia, imagínate que unos científicos, yo ya la he contado, unos científicos tienen esta maravillosa idea
de construir una sombrilla gigante afuera del planeta Tierra, como una cosa que nos tape para que el sol pues no nos dé tanto calor y no se siga calentando el planeta. ¿Qué opinas de esa maravillosa idea? Entonces tenemos todo tipo de inventos, geoingeniería, y cómo la geoingeniería también está siendo apoyada económicamente por potencias y por el mismo lobby petrolero, que otra vez nos están distrayendo del tema central. ¿Cómo podríamos decir nosotros en la complejidad de lo que significa el sistema Tierra para decir que solo una variable X, aumentando el albedo del planeta, va a enfriar, y que entonces el enfriamiento no tiene nada que ver con el resto de variables? O sea, es la absoluta reducción de un problema, y sigue siendo este optimismo tecnológico. Yo le llamo tecnolatría, mucha gente le llama tecnolatría. Qué interesante. I like it. Y es entonces este futuro que no es posible cuando la acción es real y concreta y sabemos cómo debe ser. Nos dijiste al principio que o no sé si nos dijiste, sí, que trabajabas para el Fossil Fuel Non-Proliferation Treaty y que eres el coordinador para Latinoamérica. Explícanos un poquito de eso y ahora sí entremos en el tema tuyo. ¿Qué es lo que está haciendo el Fossil Fuel Non-Proliferation Treaty, especialmente en Latinoamérica o en lo que tú coordinas? Se trata de una iniciativa global, sí, y precisamente es importante decirlo, es una iniciativa de la sociedad civil, de organizaciones de la sociedad civil, dirigida por la sociedad civil, pero que apunta como en términos estructurales de lo que son las peleas en la que me suscribo, que es la lucha global contra los combustibles fósiles, que vemos que hay diferentes niveles de acción. Uno de esos niveles es el multilateralismo, aunque estemos en las condiciones en las que estamos hoy con Trump, con Palestina, con todo lo que ustedes saben muy bien, pero todavía hay una apuesta al multilateralismo. Entonces, el tratado, esta búsqueda de un tratado, lo que hace referencia es a los mismos problemas, digamos, que han amenazado la vida en la Tierra y que han tenido que ser abordados de una manera específica, como fueron el tratado de no proliferación de armas nucleares, el tratado de minas antipersonales, el tratado de armas en racimo, en fin, todos estos tratados han tenido que ser, digamos, impulsados para abordar un tema que amenaza la vida. Hoy la vida es amenazada por los combustibles fósiles y tiene que haber una manera dentro del multilateralismo, con las diferencias económicas que hay, con las dependencias de unos países a los recursos del petróleo, el gas y el carbón que se tienen, que pueda, digamos, salir de una manera planeada de los combustibles fósiles y no continuar pues en este camino hacia el abismo. Entonces, al mismo tiempo, es una iniciativa territorial que apoya las luchas globales contra los combustibles fósiles en todo el mundo, y al mismo tiempo es diplomática, porque tenemos que conseguir países que se sumen a la iniciativa, que intenten una negociación, y hoy tenemos 17 países que apoyan la iniciativa del tratado. Colombia es el país líder. En 2023 Colombia apoyó públicamente la iniciativa del tratado y digamos que las condiciones son totalmente distintas. Hoy estamos a puertas en el primer trimestre del 2026 de tener una primera conferencia que aborde el tema de los fósiles, así como fue la conferencia de Ottawa para las minas antipersonales, o la de Oslo para las armas nucleares, en tener la primera conferencia que alojaría Colombia, precisamente histórica, para empezar a generar un mandato de negociación del tratado de salida de fósiles. ¿Qué otros países ya firmaron? La mayoría de países no han firmado, Juli, porque el tratado no existe. Esto es bien importante. Han adherido. Han apoyado, porque el tratado se va a construir. Apenas ya. Digamos, los estados nacionales discuten sobre el tratado, la sociedad civil tiene una voz fundamental, y es digamos, toda la propuesta de abordaje de la problemática. Entonces, los países, a mí me parece que esto es siempre importante resaltarlo, Juli, Juan Camilo, y es la presencia de los países que hoy están siendo los más afectados por la crisis climática, que son los del Pacífico Sur. A nosotras nunca nos enseñan dónde quedan, no sabemos dónde queda Fiji, Tonga, Samoa, Niumea, Vanuatu, todos que están hoy a puertas de desaparecer en serio, y estos están evacuando porque se les está acabando, o sea, se les está hundiendo su territorio, y es desde allí donde han estado siempre como esas propuestas más poderosas y simbólicas. Entonces, hoy de esos países, sacando los 12 países del Pacífico, están también islas pequeñas, están las Bahamas, está Antigua y Barbuda, Suramérica solamente Colombia, el país más grande Pakistán,
y Pakistán. Y entonces hoy vamos en 17, estamos próximos de conseguir un país africano y eso da como la condición de diversidad que implica la posibilidad de la negociación. Entonces también allí... ¿Tú habías oído hablar del fossil fuel? Sí, yo sí lo había escuchado, yo lo seguía en redes y todo. Pero no tenía ni idea cuál era el alcance que tenían, que estaban realmente 17 países, es un 10% de los países del mundo, y que la mayor representación eran países que estaban completamente o directamente afectados allá. Pero lo que más me sorprende, la verdad, y te quiero preguntar, es si esto tiene algún tipo de relación con la ecuación política colombiana actual. Si Colombia ahora hace parte, es un país grande comparado con esos otros, y es este gobierno el que ha impulsado, o este gobierno está impulsando, o son ustedes en este ambiente político que se han sentido con más optimismo para poder hacer lo que estás haciendo. Es un poco de todo lo que has dicho. Es bien importante decirlo. Colombia es el país con una mayor dependencia de los combustibles fósiles. Recordemos que alrededor del 50% de los ingresos en divisas de Colombia provienen de vender carbón y petróleo, sobre todo petróleo. Para consumo. Exactamente, el 90% del carbón es exportado y el 50% del petróleo también. Entonces tenemos una altísima dependencia, tenemos una historia de extracción de fósiles desde 1918, de más de 100 años, y ese liderazgo pasa por una condición histórica, yo creo que es bien importante. Colombia ha tenido, esa historia nos la cuentan mucho menos, pero unos movimientos ambientales contra el extractivismo que vienen de varias décadas atrás, que han tenido logros importantes. La idea que hoy nos parece como bastante normal de decir que tenemos que dejar los combustibles fósiles enterrados, tan solo hace 10 años, que este año vamos a cumplir los 10 años del Acuerdo de París, de París que no ha funcionado, que siguen las mismas. Exactamente. Llegamos a 1.5, así sea. Llegamos a 1.5 sí. y entonces, como incluso hace 10 años era algo que no se escuchaba decir que se tenían que dejar los combustibles fósiles en el subsuelo. Si nos vamos atrás, alrededor de los 90 sucede como un punto de inflexión importante en todo el mundo, en lugares distintos del mundo. En el Ecuador comienza, seguramente lo han oído, la lucha por dejar enterrado los hidrocarburos del Yasuní. El Yasuní pertenece al Napo y es probablemente el lugar más biodiverso de la Tierra, el lugar más biodiverso de la Amazonía, el más biodiverso de la Tierra. Allí se luchaba los indígenas Waorani y el pueblo ecuatoriano luchando por dejar los combustibles fósiles enterrados allí. Pasaba lo mismo con el pueblo Ogoni en Nigeria, donde estaba tratando de luchar contra la Shell, que acabó con la vida, con el delta del Níger lo acabó completamente, y una historia que tal vez recuerdan, y es los indígenas Hubo aquí en Colombia, que estaban luchando contra el bloque Zamoré, contra la explotación en su territorio, y ellos acuñaron, que es muy importante para la historia de Colombia en estos temas, dieron un giro a lo que sería la narrativa sobre los combustibles fósiles al nombrar a Ruiría el petróleo como la sangre de la tierra. En los Hubo estaba en su cosmogonía el petróleo, y el petróleo era la sangre de la tierra, y esa sangre de la tierra no se podía derramar. Entonces allí hay un punto de inflexión importante, y eso también lo tenemos que relacionar con el actual presidente Petro, como era cercano a esas luchas, y tan temprano como en los 90s, recién llegando de su exilio en Bélgica, hablaba de esta oposición entre la vida y la muerte a partir de los fósiles. Entonces se junta esta historia del ambientalismo con unas perspectivas claras. Aquí hay que hablar del movimiento antifracking de la Alianza Colombia Libre de Fracking como un movimiento puntal en lo que fue todo esto, y también el apoyo del presidente y de toda la izquierda al proyecto de la salida de la prohibición del fracking, que no se ha logrado. Que no se ha logrado ni siquiera en este gobierno, y después podemos hablar de eso. Y entonces cómo llega esta perspectiva de la salida de los fósiles natural y orgánicamente al programa de gobierno de Márquez y de Petro, y cómo posteriormente, desde diferentes presiones que se hacen, es natural que primero se incorpore Colombia a BOGA, que es Beyond Oil and Gas Alliance, que es una propuesta, digamos, mucho más
de intenciones de los países de salir, y posteriormente en Dubái al apoyo público al Tratado de No Proliferación de Combustibles Fósiles, que es el camino que tenemos. Que es el que tú coordinas para Latinoamérica. Exactamente. Retornando al tema de tu coordinación del Fossil Fuel Non-Proliferation Treaty, que nos enteramos también que surgió en Dubái. ¿Hace cuánto está? El apoyo de Colombia se dio, el apoyo público de Colombia se dio en la COP28 en Dubái en 2023. ¿O hace nada? Sí, hace nada. Hace nada, o sea que esto es una... Pero tú eres coordinador de eso desde antes. Desde esa época. Desde esa época. Pero entonces es Juan Camilo, un proceso colectivo, porque es digamos un proyecto colectivo. Me refiero a todas las organizaciones hoy son, si bien me quedo en la figura, pues como que para el multilateralismo es más relevante, que son los 17 estados nacionales que hacen parte de la iniciativa del tratado. Son 4.000 organizaciones en todo el mundo, son 11 nacionalidades indígenas en la Amazonía, que es bien importante pensar que las nacionalidades indígenas fueron primero que los estados-nación. No sé, una infinidad de científicos, iglesias y de una cantidad de fes diferentes que se preocupan por el cuidado de la tierra. O sea, es una iniciativa que tiene, digamos, una amplia proyección y perspectiva, y que entonces le llamaba un proceso colectivo, porque digamos que presionamos a que se haga acción efectiva frente a la crisis climática, y la única acción efectiva es dejar los combustibles fósiles enterrados. Muy interesante, porque Colombia parece que está teniendo un papel muy protagónico, y precisamente tú, coordinador para Latinoamérica, pues eres colombiano y estás trabajando desde Colombia. Te voy a hacer una pregunta, como decimos por ahí, cuchi cuchi. Básicamente, ¿es peligroso lo que estás haciendo? Como ambientalista, tú sabes que en Colombia es el país donde más ambientalistas asesinan, ¿no? Sí, pues... le echó la sal. No, yo no estoy echando la sal. Yo no lo sé. Estamos en un momento distinto, Juan Camilo. No es distinta la exposición de uno desde Medellín a la exposición que tienen otras personas en unos territorios mucho más difíciles. Por supuesto. El momento de pronto más álgido, pues, de amenazas, la sigue habiendo hoy, pero estuvo alrededor precisamente de la Alianza Colombia Libre de Fracking y del Magdalena Medio, donde me tocó una amiga, compañera que quiero muchísimo, que tuvimos que sacarla corriendo de un día para otro porque la iban a matar, y era evidente. Entonces, o sea, sí es peligroso, es un trabajo peligroso, claro. Pero es mucho más peligroso, pero sobre todo es peligroso en la exposición en territorios directamente. Claro. Pero el lobby petrolero, pues ustedes saben que tiene todo el poder que tenga poder es peligroso. Es verdad. Pero Andrés, a propósito de eso, tiene que ver con un documental que sacó la BBC, que pues yo a propósito les recomiendo que se lo vean, sobre Ecopetrol y pues algunas alianzas que supuestamente tienen con grupos que básicamente eliminan al que se oponga o al que les proteste. ¿Te acordás cómo se llama? Ahí estaba, es mi compañera amiga que quiero mucho, Juelis Morales. Ella precisamente es una protagonista de ese. ¿Y fue después del documental o por antes ahí sale. Eso fue antes. Qué tan valiente ella. Y es una cosa dificilísima ya, pero entonces ese documental es un documental importante, da muestra de lo que son las prácticas de la industria petrolera. También cabe aclarar que eso fue en la presidencia de Juan Carlos Echeverry, si mal no recuerdo. De Ecopetrol. De Ecopetrol de Juan Carlos Echeverry. Y digamos que esa muestra de esas cosas, porque el documental, y no sé si han visto, porque es muy interesante la investigación, el texto más allá del documental de BBC. ¿Y dónde podemos, a propósito? El documental llama como 45 grados. El documental sí, pero el texto que es la investigación más profunda se llama Crudo Engaño. Lo pueden buscar por Crudo Engaño. Entonces allí hay por una parte contaminación, por una parte amenazas, por una parte, claro. Y algo muy importante que de pronto viene este tema, lo que la ineficiencia
de lo que es la exploración de petróleo en Colombia. Entonces, seguramente han escuchado hoy que es generalizada una narrativa desde los medios de comunicación que el presidente Petro está loco, que no entregar más contratos de exploración, de exploración y explotación de petróleo nos va a llevar al abismo, a una crisis energética. Todo esto no es tal, incluso estando el gobierno que está, no tiene capacidades de meterse en los medios a rebatir este tema cuando precisamente es una realidad clara. Colombia no es un país petrolero, Colombia tiene apenas el 0.5% de las reservas probadas mundiales, el 0.05% de las reservas de gas. La exploración aquí no funciona y esta decisión que tomó el gobierno Petro de la moratoria, que no es una moratoria que pueda continuar en el siguiente gobierno porque no se ha podido materializar, pero no entregar nuevos contratos de exploración y explotación es una decisión que tuvieron que haber tomado hace por lo menos 4 periodos presidenciales porque no funciona y ese dinero se lo están llevando para otro lado. Entonces esa es una parte de la discusión que es muy importante y que siempre pasa por debajo. Entonces, claramente, una intención como la de Colombia al participar en el tratado y construir colectivamente una salida de los combustibles fósiles es la manera más inteligente, más allá de temas ambientales, de proteger una economía y de generar unas condiciones distintas para una salida. Qué interesante, yo estoy aprendiendo mucho. ¿Tú sabías todas estas cosas? Andrés, ¿y cuáles son esas otras formas de obtención de energía para las cuales Colombia podría hacer la transición? Pues yo creo que estamos de acuerdo aquí en que nuestro mayor potencial es el de la biodiversidad. Precisamente en un momento en el que estamos en el mundo amenazando la vida, tenemos las condiciones más apropiadas para solventar lo que está sucediendo. En términos energéticos, Juli, pues aquí tendríamos que hablar también de diversidad energética, de justicia energética, porque sabemos muy bien que estamos aquí en un lugar privilegiado donde estamos grabando, donde vivimos, en el que tenemos acceso a una gran cantidad de energía para todo, mientras que hay en esta misma ciudad, unas periferias en las que las condiciones no son iguales, y esta, vida que llevamos siempre nos lleva a tener una centralidad que son absolutamente abastecidas y unos territorios de sacrificio como el Magdalena Medio, del que hablábamos hace un poco, en el que si bien se lleva explotando petróleo hace 105 años, hace 107 años ya, no hay ni siquiera unas condiciones, entre comillas, de ese desarrollo que se promete. Y lo más impresionante es que no ha habido en 108 años y les dicen y les prometen que con el fracking sí. No ha habido con el petróleo convencional, pero sí lo habrá con el no convencional. Entonces, Juli, redondeándote, es una pregunta muy profunda de cultura, de cómo hacemos una transformación cultural, cómo hay acciones que tienen que estar orientadas a esa menor dependencia de la energía. Pero hoy tenemos, algunas condiciones energéticas para la fotovoltaica, siempre hemos tenido para la hidroelectricidad, pero ya podemos hablar de una hidroelectricidad de otra dimensión para que no genere los mismos impactos. Estamos hablando de eólicas en La Guajira, pero las eólicas están teniendo unos grandes conflictos con la nacionalidad indígena Wayuu. Claro. Entonces todo esto lo tenemos que, entender muy bien, pero tenemos un potencial para el cuidado de la vida, que me parece que ha sido muy acertado todo este eslogan y lo que ha hablado este gobierno alrededor de la vida, del cuidado de la vida, y cómo entonces empezamos a integrar todas estas economías y entender que estamos en un lugar privilegiado de la tierra para estar mucho más protegidos de los efectos de la crisis. Esto es Ojos del Bosque, un podcast con la información necesaria para entender nuestro papel en la crisis ambiental. Retornemos a lo mismo, no es simple y llanamente cambiarnos de energía, es reducir el consumo energético personalmente y colectivamente. Entonces hablemos un poquito de eso. ¿Está la humanidad dispuesta a renunciar a la mayoría de sus comodidades modernas para hacer esto? ¿Es esto algo posible en la psique de los humanos? ¿Estamos dispuestos a decir no usemos energía? Vamos a reducirnos. Yo ahí soy bastante pesimista porque creo que una vez se obtienen un confort en particular,
es difícil retroceder. Y así es, Juan Camilo, y yo voy a uno de los efectos que tal vez nombramos menos en nuestra relación con los fósiles, y es la manera en la que los fósiles estructuran la manera en la que deseamos. Claro. Y en el momento en el que se llegó a este punto es muy difícil escapar, porque pensemos en nuestro deseo, y cómo ese deseo claramente va a estar relacionado con un montón de energía que se necesita para eso. Hoy las parejas, para demostrar su amor, quieren ir a tener una luna de miel en no sé dónde, en Indonesia, quién sabe dónde, por allá lejos, y es algo que, digamos, es legítimo. Porque claro, pues, no le pueden decir a nadie, no se vaya por allá. Sí. ¿Cómo hace uno entonces para pensar en que tenemos que destinar la energía que necesitamos para otros caminos? Hoy eso lo hablábamos ahorita, Juan Camilo no ha estado en la pregunta, pero sí. cuando me preguntabas que si habría petróleo para toda la vida, habrá para toda la vida, para nuestra extinción, para todo, porque hay una grandísima cantidad de hidrocarburos. Lo que, digamos, es ir a un concepto bien básico, pero la Tierra es un sistema abierto en términos energéticos, cerrado en términos de materiales y también cerrado en términos de proceso, de capacidad de procesamiento de los detritos de nuestra acción. Sí. Entonces, digamos, la saturación de dióxido de carbono en la atmósfera es una de esas muestras absolutas de cómo tenemos unos límites. Sí. Entonces, siempre va a haber hidrocarburos, hay muchos más hidrocarburos, pero, por ejemplo, un dato que es importante siempre mencionarlo. Sí. Con las reservas probadas a 2018 reservas probadas, ¿qué quiere decir? Que se sabía que estaban en un lugar y que se podían sacar. Tendríamos que dejar, para no superar el 1.5 en el que ya estamos, el 89% del carbón, el 58% del petróleo, el 59% del gas, probados a 2018, enterrados en el subsuelo. Sí. Entonces no es que no tengamos hidrocarburos, no es que no tengamos fósiles, lo que tenemos es unas condiciones que nos hacen, que nos obligan a parar. Pero entonces, ¿cómo paramos? Y ese es, sí, volviendo a lo del tratado, cómo paramos de una manera planeada, justa, equitativa, porque no es lo mismo que Noruega, que tiene a Equinor y que tiene una gran cantidad de ingresos del petróleo, a Venezuela mismo, así sea impopular hablar de ellos. Hay una dependencia. Si nosotros nos ponemos en términos económicos a mirar la dependencia del PIB petrolero que tienen cada una de esas economías, estamos llegando a que mientras Venezuela puede tener una dependencia del 90%, la de Noruega no va a ser ni siquiera del 1%. Yeah. Entonces uno diría, ¿quiénes deben de tener primero los combustibles fósiles? Unos y no otros, porque claramente sabemos, no podemos cortar el chorro de un día para otro porque digamos, la sociedad colapsa. Colapsa, definitivamente. Entonces se trata de un desmonte gradual y planeado, y no de un desmonte tipo colapso, que básicamente es... que es al que nos aproximamos. O lo hacemos organizadamente, o la Tierra misma nos obliga a hacerlo. Eso es igual para todos, no solo la energía, sino la población y mil otras cosas en los líos en los que estamos, Juli, ¿no te parece? Andrés, y además pues como que no hemos mencionado mucho eso, y a propósito de lo que estabas diciendo se me vino a la cabeza, no sé si tiene nada que ver, pero se me vino a la cabeza, y es como todo lo que la aniquilación de otros pueblos que ha ocurrido, que a partir de la obsesión por el petróleo y de obtener petróleo y de robarse el petróleo de los otros países, de un país cuyo nombre no voy a mencionar, que tiene mucha sed petrolera y que pues ha invadido a otros lugares para robar petróleo, y eso pues como con un montón de consecuencias sociales y humanas. Pues el instrumento y el energético de la dominación es el petróleo, sí. Y pues precisamente guerras y intereses por apropiarse de esos recursos siguen estando. Pues lo tenemos en este momento en Venezuela, los supuestos buques aquellos y toda esa cantidad de armamentos que hay al frente de Venezuela, y ahora lo decías también, Juan Camilo, Venezuela es el sitio, la tierra donde tiene la reserva más grande de petróleo, unas reservas que pueden ser, digamos, estar mal contadas. Allá hay mucho petróleo que es del tipo de arenas bituminosas, que es mucho más difícil y mucho menos
con menos rendimiento que se está en la Sí. faja del Orinoco, pero pues que igual Ay, Dios. reservas hay. Ojalá nunca lleguen allá por Y les digo que aquí en Colombia, donde hay posibilidades de arenas bituminosas, es en la Macarena. Ay, o sea, aquí precisamente en el es... lugar menos indicado. Por eso, eso es algo que desde la Alianza Colombia Libre de Fracking no solo se ha impulsado, digamos, lo más popular y que está en la mente de las personas, que es prohibir el fracking, pero también el resto de yacimientos no convencionales, y uno de ellos es el de ¿Y arenas bituminosas. está Ecopetrol en este momento poniéndole ojo a eso o tenemos suficiente del otro petróleo, entre comillas, fácil de extraer? No tenemos del otro petróleo, incluso hoy hay unas condiciones distintas porque el gobierno mismo, el gobierno del presidente Petro, Sí. la vicepresidenta Márquez son los que están haciendo, digamos, poniendo esa fuerza para que no suceda, pero ustedes están oyendo candidatas y candidatos Sí. que Sí. están volviendo a hablar del tema. O sea, eso es como, sí, es una cosa increíble, increíble. Se están usando, según leí para estudiar, para poderte hacer preguntas claras, que se están usando 100 millones de barriles al día. 100 millones de barriles diarios es la el cantidad. consumo, Y volviendo a lo que les mencionaba anteriormente, miren ese dato tan impresionante. 10 millones, o sea, el 10% de esos 100 millones salen solamente de 5 yacimientos que fueron todos encontrados antes de 1970. O sea, ese petróleo fácil es el que aún mantiene, pero se está ¿Dónde son? agotando, todos en el Medio Oriente. En Medio Oriente. En el Medio Oriente están las mejores condiciones y los crudos más baratos. Y entonces, a medida que si uno ve la composición de esos 100 millones de barriles, ya va a empezar a ver más en aguas profundas y ultraprofundas, en el mar. Estamos viendo más de fracking. Que el señor presidente del país, cuyo nombre no queremos mencionar, va a autorizar extracción en reservas marinas. Y Juli, digamos el auge último en las últimas 2 décadas de Estados Unidos es a partir de la explotación de fracking en el sur de Estados Unidos, y pasa más o menos de estar extrayendo 2 millones de barriles a extraer casi 10. Entonces eso es algo que si bien es un absoluto despropósito en términos físicos, en términos ambientales, les está dando pues el poder que tienen, y eso se relaciona directamente, Sí. a la crisis de plásticos. La abundancia de gas barato en el Permian Sí. hace que sea absolutamente regalado. Ahí estamos por sacar un informe de esos, en el que hay momentos en el Permian donde tiene negocio Ecopetrol, y que Petro hace rato está diciendo que hay que vender, hay que salir del fracking en Estados Unidos que está haciendo Ecopetrol. Hay momentos en el que ese gas se pone a cero, que hay que pagar incluso negativo, porque hay que pagar para que lo saquen de ahí, y eso hace que el etano cada vez sea más barato, y el etano es la materia prima de los plásticos. Entonces, estamos jodidos por todos los lados, porque el plástico que está causando Con razón, Estados Unidos no quiso firmar el Tratado de Tratado de Plásticos. Plásticos. No le dio la regalada gana. Y por eso es que en el Tratado de Fósiles estamos intentando que no nos vamos por Naciones Unidas, como está hoy el camino del de plásticos, porque está siendo totalmente bloqueado, sino que sea por una conferencia, y que en esa conferencia estén los países de alta ambición, y nunca ni Estados Unidos, ni China, ni Australia, que son los países que van a bloquear siempre, sino que ellos, la idea sería que ellos, digamos, les toque asumir el tratado cuando llegue a cumplir efecto. Andrés, Colombia, o sea, son 100 millones de barriles de petróleo que literalmente se queman al día, ¿ok? Que se van a la atmósfera. Colombia es el 0.5, estabas diciendo, o sea que estamos... Las reservas probadas, pero no. producimos son en las producción, reservas. son ¿Millón? 700.000 barriles diarios, O sea, menos del 1%. menos del 0.7%. De la producción mundial, y eso se quema pues en 90 minutos en Estados Unidos. Pero representa el 50% de nuestros ingresos por divisas, que ese es el O sea, otro que gran somos problema. Dependientes absolutamente del Y petróleo. eso no es un problema del gobierno Petro, ¿no? No, pues, no, o sea, no. ver esto desde la realidad económica no es una cuestión en la que estemos hablando que es una idea de la izquierda, pues, o sea, cualquier gobierno
medianamente sensato tendría que ver que un país como Colombia no puede depender de algo que no tiene, si solo habláramos en términos económicos. Entonces, ¿por qué será pues que están ahí como tan aferrados a un Porque imposible? eso es un gran negocio, Juli, y es un gran negocio que no es un negocio ni siquiera para Ecopetrol, sino que hay un montón de inversionistas de servicios alrededor, de servicios petroleros, en fin, que son los que mueven. Es una cuestión dinero. de avaricia pura de unos pocos, básicamente. Ay, como todo. Como todo. Entonces, yo cuando hablo con mis estudiantes, Andrés, la mayoría de ellos, y no voy a hablar de una cosa que es, digamos, controversial, y son los derrames de petróleo. Entonces, que son muy visibles, son muy impresionantes, y las personas se horrorizan, y con toda razón, de los daños ambientales que causan. Pero yo les hago una comparación, precisamente esta misma que estábamos haciendo, y ayer estaba leyendo que entre 1996, yo les pongo el ejemplo de New Horizon en 2010, que se derramaron X número de barriles, etcétera, etcétera. Ayer leía que entre 1996 y 2016 se derramaron en el mundo 5.7 millones de toneladas de petróleo, pero se queman muchísimo más diariamente, muchísimas más toneladas al día que se van a otro fluido, que es la atmósfera. Entonces la gente percibe que los derrames son terribles, que lo son, no quiero decir que no, pero la verdadera tragedia del petróleo es que lo estamos quemando, básicamente. Es así, digamos que la extracción de petróleo tiene impactos en todos los niveles, desde el principio de la cadena hasta el final de la cadena. Hay condiciones que o sea, nos están llevando a la afectación profunda de las condiciones biogeoquímicas que han mantenido la Tierra como la conocemos, y entonces pues digamos la manifestación de los derrames en cursos de agua, lo que eso significa, los metales pesados que van a terminar estando en las cadenas tróficas, tienen una afectación directa, pero está la afectación a través de la crisis climática, del calentamiento global, y también el de la crisis de plásticos. O sea, es una afectación generalizada en toda la cadena. Y cuando hablabas ahora, hace un rato, Juan Camilo, que me hacías la pregunta sobre la psique, y hoy nos tienen en unas personalidades y en unos esquemas de deseo que están absolutamente también contaminados por los combustibles fósiles. Es una cosa increíble, o sea, definitivamente somos adictos a esta sustancia. De hecho, en mis clases discutimos, y con Juli también, que es posible que, ya abstrayéndonos al cosmos, digamos, es posible que cada especie inteligente que evolucione en un planeta está condenada si encuentra energía barata y abundante, como nosotros lo hicimos, que finalmente se va a dar la famosa paradoja de Fermi, que se va a dar cuenta muy tarde de que se está autodestruyendo, porque fue esa energía barata y abundante la que le permitió el avance tecnológico. Entonces estamos en un punto muy grande, y aquí viene una pregunta súper interesante. Por lo menos así porque estamos aterrados con lo que está pasando con la inteligencia artificial. Entonces la inteligencia artificial, que ya sabemos que va en una dirección muy preocupante, no solo porque está requiriendo grandes cantidades de energía, de la cual la mayoría debe venir del petróleo, ¿cierto? Pero yo sospecho, y quisiera tener tu opinión, es que la inteligencia artificial lo que va a hacer es como que vamos a llegar a un segundo hito de gran aceleración, hiperaceleración, porque la inteligencia artificial va a mover todo mucho más rápido, y si se mueve todo más rápido vamos a necesitar más energía, y la energía que tenemos es la del petróleo. Eso nos va a llevar, o sea, nos va a precipitar al abismo, energéticamente hablando, la demanda de la inteligencia artificial de energía, o ¿qué piensas de eso? Lo que pasa es que el abismo energético es también el abismo de la vida, sí, desafortunadamente, claro. Pues de la vida como la conocemos y de todos estos asuntos. La inteligencia artificial claramente es altamente demandante de energía. Sí. Recordemos que más o menos la matriz energética global es de un 80% fósiles, un 20% renovables, entre comillas. Entonces allí tenemos una grandísima participación de los mismos fósiles. También recordemos que eso era más evidente cuando comenzaron las criptomonedas,
y aquello de la minería de datos, que si recuerdan bien la forma en la que se compone una criptomoneda es la solución de un problema matemático avanzado y esa solución implica procesadores que consumen grandes cantidades de energía para obtener esas criptomonedas. Y esa minería, entre comillas, de datos terminaba ubicándose en los lugares en los que la energía era más barata. Venezuela fue una gran potencia para esto porque precisamente entregaba energía mucho más barata. Entonces, estas pueden ser las migraciones de la inteligencia artificial, pero son unas migraciones a 1.5 grados centígrados del aumento de temperatura media global. O sea, estamos en el absoluto borde, estamos a punto estamos en medio de los varios puntos de no retorno, que si los cruzamos, ustedes saben muy bien que llegaremos a lugares que ni siquiera alcanzan a ser modelados por los modelos climáticos que tenemos. Entonces creo que es muy agravante y que eso nos puede llevar a una situación que es la que tendríamos que evitar, me parece, de todas las maneras posibles, y es lo que significará como gobiernos que terminan siendo, o sea, unas tendencias ecofascistas en cuanto a que se van a intentar apropiar de las condiciones de vida y al mismo tiempo van a propender por esos grandes gastos de energía que van a ubicar en nuevos territorios de sacrificio y que terminarán sirviendo a un mínimo de la población. Cuando hablamos de estos temas siempre tenemos que recordar también la profunda relación que tienen con la desigualdad, cuando casi el 1% de la población más rica del mundo emite el 50% de las emisiones de dióxido de carbono. Sí. La desigualdad está en medio de todo esto y los caminos, porque estamos siendo muy pesimistas, pero también los caminos de salida o por lo menos de esquivar un poco toda esta realidad están en esas propuestas populares, están en ese otro 50% que no es el más rico, que es el más pobre y que está haciendo cosas que son concretas y directas para avanzar en otro sentido. Qué interesante. Andrés, pero hay otra cosa que pues yo siempre he pensado, y es que de todas maneras una población humana creciente y consumiendo, pues ahí es muy difícil, porque es que siempre vamos a hacer más. Hoy vamos a hacer casi 200.000 más, en una semana casi 1 millón de personas más, y la gente dice, no, es que no es la población, pero cuando uno habla de población, uno no está queriendo salir con una AK-47 a matar a nadie, uno simplemente está reconociendo una realidad matemática de una población que está creciendo de forma exponencial en un sistema finito, y que no solamente va a tener problemas de requerir o de acceso a la energía para mover la civilización, sino la energía vital de la comida y del agua y del aire limpio y de la coexistencia con otros seres y de un montón de cosas. Entonces esas poblaciones crecientes, independientemente de en este caso, que son las que puedan ser las que más consumen o las que más emitan CO2 o las que menos emitan, son nuevas personas consumiendo de todo en un planeta que ya pues está un poco sobrepasado. Y en un planeta, Juli, que va a estar a merced de esta forma en la que estructuramos el pensamiento y el deseo de esas otras personas, claro, a las que no les podemos decir que es injusto que piensen que pueden tener su luna de miel en Bali, porque no hay cómo hacerlo. Entonces eso tiene de los dos lados. El crecimiento de la población se da estadísticamente pues en los lugares más pobres. Esos lugares más pobres son los que tienen menos acceso a la energía. Sí. Eso también tiene que ver con todos estos flujos de migración que se dan precisamente a los lugares a las centralidades donde hay más energía. Entonces esto nos pone en un problema que es tremendo. Claramente es la población, pero es también la población que está sometida a unos regímenes políticos y de conocimiento. Que nos interesa mucho, es como humanos, de echarle la culpa a uno. Son estos, pero hombre, es que aquí estamos todos metidos. A mí me da mucha risa cuando siempre la gente me dice, no, son los ricos, no, son los pobres. O sea, somos todos. Los ricos hacemos ricos a los pobres hacen pobres, los ricos hacen pobres a los pobres. O sea, es una dinámica en la que todos estamos ahí jugando de una u otra manera. Y hay personas que de alguna manera logran salirse un poco de eso y decir, bueno, no quiero jugar más en este sistema que pues bajo todas las luces está bastante corrupto el sistema. Entonces también pues es como
reflexionar sobre el papel de uno y sobre el papel y sobre... Porque la gente siempre empieza con ese cuento que es que una sola persona no logra, que es un sistema, que es pelear contra la corriente, pero yo creo que no hay cambio más espectacular que el que genera un solo individuo, que empieza a generar como unas luces y que esas luces se van juntando y se van juntando. Y bueno, yo pues como el profesor soy un poco pesimista, yo no porque crea que no podamos, sino porque creo que no queremos, no nos interesa. Es voluntad, exacto, eso es una discusión que tenemos con muchos colegas, y es que la mayoría o un grupo de ellos piensan que los problemas en los cuales estamos inmersos tienen solución, que físicamente el cambio climático puede ser revertido, etcétera, etcétera. Yo creo que ya estamos un poco más allá, pero pues pero hay otros, como yo, piensan que es que el problema es una cuestión de voluntad humana, entonces, o política humana, y es que si por más que pueda ser solucionado el problema, si no tenemos voluntad, nunca lo vamos a solucionar. Y ahí es donde Juli me apunta a mí hacia una persona pesimista, y creo que tengo todo el derecho de ser... No, pero yo no, usted mismo se llamó así. Sí, claro. No fui yo lo único que hice fue un poco pesimista. repetir lo que ¿Tú usted eres dijo. pesimista? Yo pues Yo creo sí. que mi visión de la realidad de mi lectura no está bien, pues no es de una cosa que esté funcionando bien, creo que está funcionando mal y creo que no hay voluntad ni deseo de cambiarlo, pero que también hay un montón de células apartadas que están intentando hacer una cosa y que pues que en esos es los que hay que fijarse. Esto es Ojos del Bosque, un espacio dedicado a entender la degradación de la biosfera y en defensa de los derechos de la naturaleza. Yo le quiero hacer una pregunta a Andrés, y por aquí vamos como terminando. Andrés, ¿tú eres optimista o pesimista acerca de la posible o la dirección en la que vamos los humanos hacia el abismo en el cual ya sabemos estamos al borde? Juan Camilo, yo soy pesimista, sí, pero también entiendo que el pesimismo inmoviliza. Sí, lo que menos necesitamos en este momento es inmovilidad, necesitamos movilizarnos, y en estos ámbitos en los que nos movemos todo el tiempo también tenemos que ver esos caminos, esas iniciativas, eso que está pasando en el mundo que nos lleva a pensar en algo más. Tenemos que entender muy bien que necesitamos construir sociedades posfósiles. Uh-huh. La construcción de esas sociedades posfósiles pasa también por cuestionarnos el sistema económico, si bien la voluntad individual es fundamental en todos estos temas, en todos estos asuntos, también es el tratar de derribar las estructuras que nos mantienen en las condiciones en las que estamos. Entonces hay iniciativas que uno puede ver que son muy pequeñas, pero que claramente están apuntando hacia el lugar que es. Entonces, pues sí puedo ser pesimista en términos globales, pero trato de mantener el optimismo y trato de vivir haciendo esto, que lo hago todos los días de mi vida, también pensando en que estoy apoyando un cambio, y a un cambio de diferentes escalas, claro, por lo menos. Pero es que uno es como yo tengo mucha claridad en las cosas, pero yo no me voy a echar en las petacas. No. Hasta mi último momento estaré gritando, ¿vieron? Activismo, exactamente. Estábamos en una visita hace relativamente poco en la Sierra Nevada con los arhuacos. Uh-huh. Y una de las cosas que nos decía ya un sabio de estos, nos decía, pues es que hoy siembre un árbol, mañana siembre un árbol. Le dijeron el fin del mundo es mañana, siembre un árbol. Exactamente. Nunca lo deje de hacer, porque es que usted nunca va a estar seguro de lo que... Es una cuestión de decencia. Uno tiene que seguir siendo la persona decente. Pero en esta idea del fin del mundo, que me pareció muy bonita la imagen, este señor en esa construcción de imagen del fin del mundo, aún ese día que se acababa el mundo, seguía sembrando su árbol. Sembrando su arbolito. Muy interesante. Andrés, las personas que nos están oyendo, ¿qué les podemos decir? O sea... Pues claro, hay por un lado mucha desesperanza, pero yo también mi mensaje es: cuando más desesperanza hay, es cuando más hay que hacer, porque cuando hay esperanza pues es más fácil decir como, no, pero hágale que eso se arregla. No, ahora es que hay que hacer algo, porque estamos en un momento en el que nadie está haciendo. Entonces, para que seamos todos, cada uno es muy importante. ¿Qué crees que pueden decir
o qué pueden hacer las personas que nos están escuchando si dicen, están pensando allá, bueno, ¿y qué hago? ¿Qué amo? ¿Qué pueden hacer? Pues Juli y Juan Camilo, pues yo creo que sé que Juli lo comparte, pero lo primero que podemos hacer y que es más fácil es esa relación con la comida. Cómo significa, cómo es de fundamental en términos de afectaciones, de cambios de uso de suelo, observar nuestra comida y entenderla bien. Sí. Vengo insistiendo hace mucho en la charla en esto de visibilizar nuestras relaciones con la energía, y eso no es algo así abstracto, pues que tengamos que entender cómo no sé cómo prende un switch aquí la cometida. Exacto, la cometida y el transformador, no sé qué, pero sí visibilizarlo, y ese visibilizarlo parte por la relación con la comida. Tenemos que recordar que de los 300.000 años que tenemos como especie en la Tierra, por lo menos el 97% de ese tiempo, o sea, la grandísima mayor parte de ese tiempo, lo hemos dedicado a cumplir con nuestras necesidades energéticas vitales. Sí. No podemos separar, la energía es alimento, la energía también es electricidad, pozos petroleros, pero es la misma. Nosotros estamos hablando ahora de energía endosomática y energía exosomática. La endosomática, esas alrededor de 2.000 kilocalorías que necesitamos para vivir, ha sido el centro de toda la civilización. Entonces, cuando hoy entendemos esos flujos que vienen alrededor de si lo que decidís es comer carne y disfrutar la hamburguesa de no sé qué, entonces está implicando aquella imagen de la cadena trófica que nos enseñaron desde, por lo menos creo que a nosotros sí, desde chiquitos, en que en la base están los productores y que luego uno iba puliendo en que el único flujo energético que tenemos es el del sol. Los que están en la base de la cadena trófica solo procesan el 10% de esa energía que viene del sol, y solamente se transmite el 10% entre nivel y otro de la cadena trófica. Mientras estemos más abajo en la cadena trófica seremos más eficientes, y eso implica incluso críticas al veganismo, cuando si bien ese es un camino, el veganismo tiene que tener un claro conocimiento de qué se alimenta, de cuáles son las mejores perspectivas. Y hoy te vas a cambiar el veganismo a comer soya y no cuestionar la soya de dónde viene, pues estás metiénamente en una misma lógica que a pesar que no de que la mayoría de la soya va para la alimentación de las vacas, ¿cierto? O sea, el 79% de la soya que se cultiva va para alimentar marranos, vacas, pollos y peces. Pero lo que yo entiendo perfectamente la lógica de Andrés. No, yo también, pero de todas maneras hay que aclarar. Un carro eléctrico si lo vas a cargar con energía que viene de una planta de carbón. Más o menos, que eso es lo que sigue sucediendo. Pero claro, ¿no? pero claro, el veganismo tiene pues otros aspectos. No, viene de una postura ética frente a las explotación. Me metí en un problema yo aquí, pero lo que estoy es vegetariano. Porque el veganismo no es por el ambiente, el veganismo es una postura por los animales primero que todo. Ahora, tiene unos efectos secundarios maravillosos en términos del ambiente y de la salud, pero el veganismo es por los animales. Absolutamente de acuerdo. Y preguntabas en esa serie de cosas, entonces, ¿qué hacer? Hay afectaciones a la dieta, hay afectaciones digamos, la única libertad que hoy nos permite el sistema capitalista es saber dónde ponemos el dinero. Si el dinero lo decidimos poner en proyectos agroecológicos, en esquemas de grupos que se preocupan por la alimentación, de consumo cercano, ahí también estamos afectando las emisiones que están alrededor del tráfico de materiales de biomasa. Transporte, perdón. Sí. Entonces hay una infinidad, que todo pasa por esto que me parece tan sencillo y tan complejo, que es visibilizar nuestras relaciones con la energía. Sí, yo le digo mucho a los alumnos que tal vez lo más importante que puede hacer uno es votar bien. Saber por quién votar, ¿okay? Pero porque eso también está comprado y arreglado, eso ahí no hay forma. Sí, por supuesto, eso lo sabemos, pero de todas maneras es mejor votar por unos que por otros. Sí, pero hubieran debido haber votado por mí, no votaron. Exactamente, yo sí. Bueno, ya. Bueno, en todo caso, Andrés, muchísimas gracias por... Andrés, espérese, ¿algo más que quieras compartir con nosotros? Sí. ¿Cuáles son las páginas? ¿Dónde se pueden enterar? Bueno, sería bueno que visiten la página del tratado, que lo pueden buscar en español, Tratado de No Proliferación de Combustibles Fósiles. Ahí lo podemos apoyar. Se puede apoyar con firmas individuales también. En Instagram, en Facebook, en todo eso. Qué bien. Y digamos que estamos
propendiendo porque ese sea otro camino de incidencia. Si sabemos muy bien que el multilateralismo no es la solución y que tampoco un tratado sería la solución, pues hoy el de plásticos está bloqueado. El de minas antipersonales, sabemos lo que significan las minas para Colombia. Sí. En fin, pero tenemos que seguir insistiendo a los diferentes niveles para tratar de desestructurar esta realidad a la que también tenemos derecho a disentir y renunciar, que es a la que nos imponen los combustibles fósiles y un sistema económico dependiente de ellos. Pondremos todos esos, eso quiero decir. Pero en la página encuentran dónde firmar y todo. Todo. Y pueden firmar como como organizaciones y convencer a sus ediles, a la gente que tiene aspiraciones políticas, también convencer a consejos y demás. O sea, tenemos que hacer el trabajo está en todos los sectores para poder tratar. ¿Cómo se sostiene este tratado? Con donaciones o sea que también privadas, pueden donar. También se puede donar y sí, pues básicamente es una iniciativa de la sociedad civil dirigida por la sociedad civil. ¿Dónde dijiste que se inició? En el Pacífico Sur, los países del Pacífico, en Vanuatu. Andrés, la última pregunta que te iba a hacer antes de despedirnos es: ¿esto tiene alguna relación con el tratado de alimentación basada en plantas? ¿O son no, sabes que son cosas distintas. Y alguna vez los conocí por allá en una COP y me parecieron interesantísimos. Sí. Y sí, pues... En la COP de Cali, ¿no? En la COP de Cali los había visto también por allá en otro lado. Muy interesante. Sí, no tiene nada que ver, pero ese es un camino claramente. Juli, recuérdale a nuestros oyentes y fans dónde nos pueden oír. A propósito, muchas gracias a todas las personas que han comentado nuestros últimos podcasts. El de las maromas mentales les gustó mucho. Muchas gracias por hacernos esos comentarios. También el de qué son los animales con la profesora Paula Mira. Fue muy bueno ese podcast, así que escúchenlo. Y los pueden escuchar en desafortunadamente Spotify. Explique Apple, yo ya me quiero salir de Spotify. Yo también. Spotify es un país, es una empresa que patrocina el genocidio del pueblo palestino. Bueno, sí, además invierte tecnología militar. Invierte en tecnología militar. Entonces, de todas maneras, estamos en Spotify. En Spotify vamos a quedarnos porque ahí no estamos pagando nada. Y creemos que nuestra presencia también tiene que estar en esas cosas. O sea, como... pues pero yo como persona ya no quiero alojar mi musiquita ahí, entonces me voy a pasar para otra parte, pero estamos en Spotify, Apple Podcasts, iVoox, Audible, YouTube y todas las plataformas de podcast que hay en este momento. Este es nuestro programa 14 o 15, ¿no? Ya vamos. Lo que sea. Increíble, parece increíble que ya lleguemos a tantos programitas. Andrés, muchísimas gracias. Gracias a ustedes y felicitaciones por este trabajo. Se necesita hablar de estos temas y cada vez que lo podamos hacer más, es estar afectando y estar pensando en que alguien puede llegar a preguntarse cosas alrededor de la charla que tuvimos. Eso te iba a decir, que a lo mejor te podemos invitar a otro programa a hablar no solamente de tu trabajo en el tratado, sino de la filosofía de la policrisis y de todo lo que está pasando alrededor, porque vemos que tienes una posición muy clara y muy compatible con la nuestra. Claro que sí, cuando quieran, por aquí. Andrés, muchas gracias. Gracias a ustedes. Ustedes volvemos a escucharnos en otro episodio de Ojos del Bosque en el ocaso de los tiempos. En el ocaso de los tiempos. Aquí termina Ojos del Bosque. Los esperamos en el próximo episodio, si es que lo hay, porque como van las cosas, nunca se sabe.